En América Latina, el tema de los trenes siempre nos refiere al pasado. Aquí en Europa, los trenes hablan del futuro, hablan de cómo construir ciudades que sean compatibles con el medio ambiente y que ayuden a la interconectividad. El mundo ferroviario es un mundo lleno de cosas interesantes, lleno de sorpresas y que nos puede llevar hacia el futuro. Mi nombre es Emanuel Gómez Farías Mata. Voy a hablar de estos y otros temas con Pía Castro y platicar mucho más a fondo de lo que es el mundo ferroviario. No, Hola, Pía. casi me pierdo en la próxima estación, que quizás no sea tan interesante como esta. Bienvenida. Gracias. Estamos en Gesundbrunnen, una de las estaciones más importantes, emblemáticas, con muchísimos trenes. Y bueno, te voy a platicar un poquito de los trenes, cómo son aquí en Alemania. Una de las más interesantes para entender cómo funciona el sistema de transporte público, los trenes en Alemania. Bienvenido a mi programa, bienvenidos para entender toda la logística de un país y el transporte de trenes y el transporte público. Vamos. Vamos. Estoy contentísima, un mexicano que trabaja en Alemania, que trabaja en México con el sistema de transportes de trenes en Alemania, donde hay una conexión muy fuerte entre México y Alemania. Pero lo que primero me gustaría empezar, mira, yo paso siempre por esta estación. Claro. Es una estación normal para mí, compro el pan, corro a Deutsche Welle, pero ¿qué me vas a mostrar? ¿Qué es lo que yo tengo que entender de este lugar? Es muy interesante porque, bueno, como puedes ver, mucha gente deja aquí sus bicicletas y se sube al transporte, ¿no? Esta estación tiene trenes de larga distancia, de corta distancia, regionales, un sistema que se llama S-Bahn, que es interno en la ciudad de Berlín. De tren regional. De tren interno. regional y además el metro. Tenemos los autobuses, los taxis, todos los sistemas conectados, integrados y que conviven entre ellos. Eso es súper importante. Pero además una estación muy grande donde, como dices, puedes comprar pan, puedes comprar alimentos, hay una plaza ahí que puedes utilizar también y que es todo el desarrollo económico en torno a una estación de tren, ¿no? Es eso. Mostremos un poco todo este cartel enorme. ¿Te lleva a dónde? Al aeropuerto, te lleva a Múnich, Exacto. te lleva a las afueras de Berlín. A Rostock, al norte. Al norte de Alemania. Así es. O sea que eso es algo que a vos te impresiona. Exactamente. ¿Pero por qué? Pues porque en América Latina solamente te mueven los aeropuertos, los aviones, evidentemente. Ese es el problema. O tienes que hacerlo en auto, ¿no? Lo cual también puede llegar a ser riesgoso en algunas carreteras que pueden ser peligrosas. Y aquí te subes a un tren, vas tranquilito, relajado y te lleva a estos lugares donde además cuando bajes de la estación vas a encontrar todas estas opciones para moverte. Movilidad, exactamente. Te puedes ir en tu bicicleta, te puedes ir en un taxi, en un Uber, en un autobús, en un tram. Hay opciones. O sea que para nosotros es algo muy cotidiano ver estas estaciones, que ni siquiera son grandes centrales, Exacto. ¿no? En Latinoamérica, una estación, ¿cómo funciona? Desorganizada, desarticulada, desafortunadamente. No conviven los sistemas. ¿Son buenos? Ciudad de México es un ejemplo. Tiene buenos sistemas de transporte. El metro es buen sistema de transporte, superado, desafortunadamente, pero muy lejos de un metrobús, por ejemplo. Muy lejos de un teleférico. No se conectan entre ellos y ese es el problema que estamos teniendo. Tienes que comprar boletos diferentes. Aquí con el mismo billete, con tu tarjeta de transporte, utilizas todos. Todo esto no lo podemos ver en América Latina. Eso es algo importante para nosotros. Ver la cantidad de trenes que se están moviendo en la misma estación. Larga distancia, regional, interurbanos, alta velocidad, todo dentro de la misma estación y en las vías bien organizadas con un sistema operativo funcional, es una realidad. Y además también hay carga aquí, carga pesada y carga ligera. Entonces, es un mito decir que las vías no se pueden utilizar de las dos formas, de un tráfico mixto. Aquí está la prueba. ¿Por qué es un mito? ¿Que hay una discusión que tienen ustedes los expertos? Hay una discusión con muchos concesionarios que dicen que no y que las vías necesitan un tratamiento. Claro, hay que mejorarlas. ¿Pero cómo funcionan primero las vías acá?
Bueno, las vías funcionan como en cualquier lado del mundo, ¿no? El objetivo es llevarte del punto A al punto B, y eso lo cumple de manera perfecta. Para carga, para alta velocidad, para todo. Exactamente. Con un buen sistema de señalización, con un buen plan de operaciones, bien diseñado, por supuesto que funciona. Ahí está el ejemplo. Mira, esto para un ingeniero ferroviario es Disneylandia. Esto es una maravilla. Esto es... Para mí, que no sé nada, bueno, es una maravilla. Demuestra que se puede hacer el tráfico mixto y que se puede compartir las vías de una manera eficiente, de manera eficaz. Claro, hay mejoras, ¿no? En la última Eurocopa lo vimos, hubo bastantes quejas por los retrasos que tuvo los trenes, pero esto es porque las vías ya se rebasaron su capacidad. Hay que pensar a futuro, hay que cambiar, hay que mejorar. Los trenes no llegan puntuales, desafortunadamente, porque ya se rebasó la capacidad de la vía. Se le da prioridad a la carga y los trenes de pasajeros tienen que ir a laderos a esperar a que pase la carga, y ahí es donde vienen los retrasos. Necesitan aumentar la capacidad de la vía. Eso es algo que no se previó cuando empezó todo este tema, este desarrollo. No se pensó que iba a ser tan grande. Y obviamente ahora se está trabajando en eso, pero ya están trabajando. Hablemos de dos proyectos que ustedes hicieron con el Deutsche Bahn, con la compañía de transportes de trenes alemanes en México. Uno de los proyectos que hicimos con Deutsche Bahn se llama Operador Sombra. Es un contrato de consultoría, quiero aclarar esto, solamente consultoría para el Tren Maya. Se hizo con dos empresas españolas, Renfe e Ineco, un consorcio, y se dio acompañamiento técnico al que tenía el proyecto, que en ese entonces era Fonatur. Fonatur no sabía nada de trenes, evidentemente, entonces se hace acompañar de especialistas para que hagan todo el proceso hasta la operación. El Tren Maya te lo voy a decir desde como yo lo entiendo. Dale. El Tren Maya es la respuesta al muro de Trump. Trump dijo, vamos a poner un muro entre México y Estados Unidos, y con eso vamos a evitar la migración. El gobierno mexicano le responde, vamos a hacer un proyecto de infraestructura al sureste, la parte más pobre de México, para detener la migración. Les damos trabajo, desarrollan ahí un proyecto y regresan a sus casas, y eso evita la migración. Tan le gustó al señor Trump que empezó a hacer el Tren Maya. Entonces, es un proyecto de infraestructura criticable, por supuesto. ¿Por qué es criticable? Con áreas de mejora, como todos los proyectos grandes. Bien. Aquí es Stuttgart 21 es un gran ejemplo de que no todo se puede, fracaso. de que es un fracaso el aeropuerto, etcétera, ¿no? Pero siempre va a tener sus cosas que se critiquen y otras cosas que puedan ser de beneficio. Yo creo que si un proyecto de infraestructura se enfoca al desarrollo social, tiene cosas importantes. Perfecto. Áreas de mejora muchísimas. Ahora muchísimas. va dentro de poco a México a otro proyecto que yo creo que también es súper interesante para toda la América Latina, recordar lo que va a pasar en México, que ustedes van a hacer su pequeño canal de Panamá. Así es, el interoceánico es un proyecto importantísimo para nuestro país, que une el Golfo de México con el Pacífico, cruza de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y es un canal de Panamá seco, es un canal seco con vías, con dos puertos. Trenes. Dos puertos y un tren que conecta los dos puertos, donde toda la mercancía de la zona de la parte este de Estados Unidos cruza hacia el Pacífico. Y además, la visión del nearshoring, es decir, estas nuevas empresas que después de la pandemia se dan cuenta que se cortaron las cadenas de suministro y que era importante llevar la industria para tenerla mucho más cerca del máximo consumidor, que es Estados Unidos. Entonces, este canal, este interoceánico, que es un proyecto viejísimo, es desde Porfirio Díaz, pero realmente funcionando está ahora. Perdón, porque si no usted no está muy adentrado a la historia de México, decime, Porfirio Díaz, ¿qué año estamos hablando? 1910 dejó de ser presidente. En 1910, que recién ahora se está llevando a cabo. Exactamente. Ahora, con este Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se reactiva esta parte del interoceánico. Es un momento fundamental para México, nosotros lo llamamos el Mexican Moment. Creemos que esto va a ayudar muchísimo a la economía. Y México, tú lo sabes, Pía, tiene un lugar preponderante por una cuestión geográfica de cercanía con Estados Unidos, pero al final hablamos español. Entonces, una conexión con América súper importante. A mí me gustaría que este fuera el verdadero efecto tequila, el efecto tequila de los trenes. Si México está logrando hacer esto... Sí, porque con los dólares no vamos para ningún lado. Ahora, el efecto tequila de los trenes, buenísimo. Ahora Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, sigan los pasos. Y se siga también desarrollando entre todos otros países, por supuesto, que vean a los trenes
el tráfico mixto como una opción de reducir los niveles de CO2, de mejorar la conectividad, la seguridad y sobre todo de acercarnos a lo que está aquí, este primer mundo, esta tranquilidad de viajar seguro, de viajar de manera eficiente y de aprender. Porque también se aprenden de los errores, Pía. Obvio. Deutsche Bahn va para 200 años, pero 200 años también de cometer errores. No todo lo hacen bien, pero lo que hacen bien, lo hacen muy bien. Entonces, no son ellos y nosotros. Somos todos los que si trabajamos de manera conjunta y bien organizada, logramos cosas brutales, ¿eh? Vamos a seguir hablando sobre los trenes, sobre el transporte público, vamos a ir a zonas también verdes para mostrarles también cómo se desarrolla una ciudad sustentable, una ciudad del futuro. Pero una perlita antes, hablame del Hauptbahnhof, que es la estación central de Berlín, inaugurada hace muy poco tiempo, en el 2006, que es una de las más grandes de Europa. Vamos a mostrarle a la gente, contame, vamos a poner imágenes, vos contá. Una maravilla arquitectónica porque además generó lo que te decía y lo que nosotros hacemos en nuestra empresa en Américo, ese desarrollo alrededor de una estación de tren. Es el mejor ejemplo que existe, el Hauptbahnhof, para eso. Bueno, Emanuel, después del bullicio y toda la gente que puede uno encontrar en una estación como que Sundbrunnen, venimos ¿a qué? A Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Esto es también Berlín. Así es. Estudiaste también desarrollo de ciudades, te especializás en desarrollo de ciudades. ¿Qué tiene que tener, qué buscas en una ciudad cuando te fijas en desarrollo? Lo primero que nos preguntamos y que le preguntamos a la gente es ¿dónde te gustaría vivir? Eso es lo primero, como para que visualice hacia dónde y qué necesita en esa ciudad, ¿no? Movilidad, interconectividad, que los medios de transporte convivan entre ellos, que no estén separados, que no haya zonas de riesgo para hacer sus transbordos. Eso es importantísimo y fundamental. Que existan las necesidades básicas, se tengan que cubrir. Escuelas, hospitales, trabajo, que estés cerca de tu trabajo, que tengas tiempo de ocio, que tengas tiempo de venir a un parque, que tengas tiempo de relajarte para ser más productivo. En lugar de pensar en trabajar 6 días de 7, trabajar 4 de 7. Suena muy bien. Claro que sí, se está pensando eso, ¿no? Si tu ciudad, claro, si tu ciudad está bien diseñada, tienes tiempo para eso y no estás 4 horas de tu día en el tráfico. Es verdad, es lo que se está hablando hoy en día en muchas ciudades europeas y muchas compañías y empresas europeas, que si tenés toda una infraestructura como para poder utilizar el tiempo para la productividad en el trabajo, ¿por qué no trabajar 4 días? Exactamente. Hablaste solamente de movilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la sustentabilidad, que se habla también en ciudades del futuro, que se mira mucho la sustentabilidad? Claro. ¿Es un tema o no? Sí. Claro, totalmente. Si haces ciudades pensando en ser ecológicamente sustentables, que haya una reducción de la huella de carbono, que puedas, mucho de tu transporte también sea por medio de bicicleta o de otro, puedas incluso ir caminando a tu trabajo, evidentemente eso va a mejorar. Pero no solo está esa parte, sino también en la forma en la que diseñas la infraestructura. Por ejemplo, a ver, ayúdame, no entiendo. ¿Qué materiales vas a utilizar para la construcción de estas ciudades? ¿Cómo van a convivir la trata de agua? ¿Cómo vas a hacer el diseño para que sea ecológicamente compatible con lo que se está desarrollando ahí? Pensar en eso, organizar bien la ciudad primero, antes de desarrollar. Pero ¿cómo vamos a organizar una ciudad bien primero si ya está todo hecho? No, todo está hecho. Y tiene mucho que se puede mejorar. Hay muchos proyectos por los que le platicábamos, por ejemplo el interoceánico, donde hay polos de desarrollo que se están haciendo ahora y se están diseñando ciudades alrededor de las estaciones de trenes. Porque si tú pones una estación de tren, generas desarrollo alrededor de ella. Hay comercio, como lo que vimos ahorita, hay infraestructura, puedes hacer escuelas, transporte. Si todo eso lo vas diseñando de manera organizada y pensando en el medio ambiente, obviamente es sustentable. Y eso te genera un beneficio social. Y de todo lo que vos dijiste, ¿qué es lo que más te sorprendió acá en Alemania, en Berlín y en Europa? La conectividad, definitivamente. Cómo conviven los medios de transporte. Eso para mí fue asombroso. Eso fue algo que me impactó. No tener que transbordar, no tener que perder tanto tiempo, eso es lo que me sigue impactando. Es muy bien organizado. En Alemania, principalmente,
y el uso de la infraestructura. 75% de las vías en Alemania es tráfico mixto, es decir, carga y pasajeros. Cruza carga, carga pesada, que serían materiales o cuestiones así, y la carga ligera, que sería el post, por así llamarlo. Por ejemplo. Y pasajeros, corta distancia, larga distancia, interurbanos, en las mismas vías, no gastes. Y aparte a través porque te estoy escuchando, pero atentamente, a través de toda esta conexión que tenemos, el federalismo se transforma en federalismo. Exactamente. Ya no está todo centralizado. Eso es algo muy importante. Son lecciones aprendidas para América Latina. Necesitamos pensar en eso. Nuestros países en América Latina son muy centralistas, desafortunadamente. Y tienen que entender que con este tipo de medios de transporte, que se abandonaron, desafortunadamente, no está fomentando esa movilidad, ¿no? Y ese federalismo que tanto necesitamos para que las provincias, los departamentos, no sé cómo le digan, los estados federados tengan también su propia importancia. Claro. Y no esté todo en la Ciudad de Buenos Aires o en Ciudad de México, ¿no? Esa fue la parte positiva. La parte negativa que dijiste, yo no puedo creer que pase esto en una ciudad como Berlín. La burocracia. La burocracia. Esa tortuga que representa Mafalda, ¿no? Que se llama burocracia, que es lenta, que es difícil de entender. Eso fue algo muy complicado de entender, ¿no? Y que, pues, esa mentalidad de si no está roto, ¿para qué lo cambias? Exactamente. Bueno, pues porque puede ser mejor. Eso ha sido complicado. Y si tenés que mirar cuáles son las ciudades que realmente funcionan, ¿dónde miras que funciona? Que se te ponen los ojos brillosos. En Alemania, Karlsruhe. Karlsruhe es impresionante, es un ejemplo, es un reloj. La conectividad que existe, cómo está diseñado, cómo conviven los medios de transporte ahí, es espectacular. Es una ciudad bastante industrial, por así llamarlo, en el centro de Alemania. Exactamente, donde se hizo mucho desarrollo de la industria. Entonces tenían que llegar puntuales los trabajadores, ¿no? Tenían que llegar a tiempo y tenía que funcionar ese sistema. O sea que el Producto Bruto Interno que es tan alto en Alemania es por la puntualidad. ¿O solía ser así? Después, viste, solía ser así. Está bien. Bueno, solía ser así. Yo creo que la gente que vino... es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Yo no sabía eso. Es un buen ejemplo. Y en Europa, bueno, pues Copenhague, yo creo, ¿no? Dinamarca. Tenemos nuestras cosas en América Latina. Yo creo que Metro Medellín, la cultura del Metro de Medellín, que se llama así, ¿no? Es este medio de transporte que cambia la mentalidad de esta ciudad después de haber tenido unas fases complicadas. El metro está bien cuidado. Los colombianos, la gente de Medellín realmente defiende su sistema de transporte. Es bien interesante. Eso es muy bueno. No todo es bueno, no todo es miel sobre hojuelas. No, pero cuando yo fui a Medellín dije, pucha, hay esperanza para las ciudades de América Latina. Claro. Y eso me dio muchísima alegría. Claro. Y un saludo a toda la gente que nos ve en Medellín, que es un montón, en Colombia nos ven un montón. Miren, un mexicano y una argentina hablando de una maravillosa ciudad que está funcionando en todo sentido, relativamente, en comparación a otras ciudades de América Latina. Medellín. Totalmente. Contame un poco, como exdirector de la empresa de trenes de Alemania en México, ¿cómo llegaste hasta acá? Llegué hace 11 años, precisamente en julio, con 7 maletas, Bueno. 2 hijos, mi esposa y yo, una beca de CONACYT para estudiar mi doctorado. Y mucha locura en la cabeza porque no sabíamos ni lo que estábamos haciendo. Y no sé si hay mucha locura en tu cabeza. Yo creo que hay una logística tremenda si trabajas con trenes. Ahí no hay locura. Bueno, yo me refiero a la locura de llegar a un piso vacío, porque nosotros no sabíamos. Primero estuvimos en España. Y en España las casas se alquilan con todo, hasta cucharas, vasos, todo. Aquí en Alemania, no. Te dan solo a veces ni siquiera tienen focos, ¿sabes? Entonces cuando yo llego y veo eso, dije, ¿qué voy a hacer? Justo unos amigos argentinos a los que llevo en el alma me hablaron y me dijeron, yo no sé tú y tu esposa, pero tus hijos no duermen en el piso. Y me llevaron unas colchonetas para que durmieran los niños. Es esos recuerdos que te quedas, ¿no? Para siempre. Qué bonito eso. Y de ahí empezar a hacer, a construir, a formar, a adaptarnos a esta ciudad. Afortunadamente fue en verano, porque si hubiera sido en invierno no sé cómo hubiera estado la cosa. Los niños lo tomaban como juego, como, mira, la casa de campaña. ¿Y qué les gustó a las empresas alemanas de vos como mexicano? O sea, ¿cuál es el valor agregado?
Estás trabajando por una empresa alemana que es una de las empresas de transporte más importantes del mundo, de Europa. Totalmente, totalmente. Entonces, un conglomerado así. Mi formación es administrador público. Yo, estudié Derecho y Relaciones Internacionales y luego todo el tiempo me dedicaba a la administración pública. ¿Okay? Conozco a una persona que viene de Stuttgart, también es mexicano, el doctor Camacho, una eminencia en la cuestión de trenes, una eminencia en México, y con él empezamos a platicar, empezamos a pensar y me dice, a ver, yo le hice la misma pregunta, ¿qué puedo aportar yo desde la administración pública? Y me dijo todo, los proyectos ferroviarios se hacen con los estados, son los que realmente pagan, porque hay que subsidiar. No falta el genio que dice, es que los trenes no son rentables. Claro que no son rentables. O sea, mover pasajeros no es rentable. Lo que está alrededor es lo que lo hace rentable. Y la administración pública hay que saber leer muy bien los contratos, hay que hacer bien las cosas, las licitaciones. La administración. Eso fue lo que les vendí a la Deutsche Bahn. Eso fue lo que le dije a Deutsche Bahn. Viene una nueva era para México en el 2018. Se abre esta puerta hacia los trenes de pasajeros, que estaba totalmente abandonada, como ya sabrás, y ahora hay nuevos proyectos que se pueden hacer en México. O sea, México está interesado en proyectos ferroviarios, como ya hablamos, el Tren Maya, por ejemplo, pero hay muchísimos más, el ¿no? interoceánico. El interoceánico, o sea, se abre a tener transporte público, a transporte de trenes, y mira hacia Alemania como partner. Mira hacia muchos países, pero los alemanes se convencen porque nos costó. Nos costó mucho, pero se convencieron y dijeron, bueno, vamos a empezar a buscar proyectos. Afortunadamente nos fue bastante bien. Tienen ahora ya unas oficinas con bastantes mexicanos que están acá también, trabajando ahora para la empresa, para Deutsche Bahn, y que regresan a los proyectos en México. Eso es interesantísimo, porque es la circulación de cerebros. Ya nos fugamos, antes se llamaba la fuga de cerebros, ¿te acuerdas? No, ya no nos fugamos, regresamos el conocimiento a nuestros países latinoamericanos que necesitan de esto, ¿no? Necesitamos aprender un poco de disciplina, un poco de procesos, que es lo que los alemanes hacen muy bien, los procesos. Ellos también tienen que aprender de nosotros, indudablemente. Mira, los elefantes son grandes, fuertes y poderosos, pero luego son muy lentos. Y los latinos somos rápidos, somos ágiles, nos sabemos organizar, nos sabemos reinventar. Cuando nos ponen una piedra enfrente, le damos la vuelta, la subimos, la escalamos, pero lo logramos, ¿sabes? Si nuestro proceso tiene un pequeño desvío, buscamos la forma de solucionarlo. No detenemos todo. Eso lo pueden aprender. Está bien. Eso es importante y lo están aprendiendo, porque en estos casos, en estas oficinas, donde tú, como comentaste, tuve la oportunidad de ser director de la oficina de proyecto, el primer no alemán director de una oficina de la Deutsche Bahn. Antes de finalizar, vos escribiste un libro y hablas sobre el clúster ferroviario de mexicanos en Alemania. ¿Me explicas rápidamente qué es? Sí, yo no lo escribí, yo lo coordiné. Escribí solo un capítulo, lo escribimos todos los integrantes de este clúster. Somos un grupo de mexicanos y alemanes que estamos aquí en Alemania. Algunos otros ya están en México, hablando sobre temas ferroviarios. Gente con maestrías, con doctorados en temas ferroviarios, llevando ese conocimiento a México, llevando ese conocimiento a estos proyectos, diciendo cómo sí hacer las cosas y no diciendo cómo no hacer las cosas. Eso es lo que hacemos. Vamos a sortear este libro, clúster ferroviario de mexicanos en Alemania. Si ustedes, fácil, ¿cómo funciona el transporte público en la ciudad donde vos estás? Para nosotros que no sabemos nada de trenes, ¿hay algo que nos quieras contar peculiar, interesante, que nos dé un valor agregado a toda esa información que vos tenés en la cabeza y nosotros como consumidores no tenemos? Un dato brutal en comparación con nuestros países de América Latina. El porcentaje de accidentes es del 1%. Es bajísimo. Acá. Aquí, es bajísimo. Los trenes tienen un sistema de seguridad brutal y de señalización espectacular en Alemania que necesitamos. Hay que evitar que existan accidentes con el transporte de automóviles, etc. Tú puedes ir tranquilo con tu computadora trabajando, levantarte, caminar un poco, ir a la cafetería, ir al baño, no como en un avión. Y los alemanes lo entendieron. Por eso están cerrando los aeropuertos y están haciendo conexiones de tren todavía más largas. Porque aparte reduces la huella de carbono con esto. Eso es espectacular y entendieron que a eso íbamos. Entonces, esa seguridad que tú como pasajero traes, en tu tren vas tranquilo, vas en tu espacio, vas relajado, llegas a tu destino sin mayor problema, no vas conduciendo. Si te tomaste una cervecita, 2 en el camino, no pasa nada. En un auto no lo puedes hacer. Ojo con eso. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Eso es algo
que es un dato que te cambia totalmente la vida. Yo llevo 11 años en este país, no tengo auto y no lo voy a comprar, no lo necesito. El transporte es muy bueno, funciona. Nuestros países tienen áreas de oportunidad, pero precisamente aprendiendo, conociendo nuevas formas, es que podemos llegar a eso. Muchísimas gracias. Con Muchísimas gracias, mucho gusto. Emanuel, por esta entrevista, por acercarnos a todo este mundo de la viabilidad del transporte público. Yo me canso en las redes sociales de contarle a la gente por qué no necesitamos auto. Yo no quiero un auto, vos no necesitas un auto, hace 11 años que no tenés, yo a mi auto lo vendí, nos movemos por todos lados y más que nada un valor agregado, yo siendo mujer. Y mis hijas Claro. también se pueden mover en seguridad. Así es. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.